Quiero que prestes mucha atención para que puedas entender perfectamente, y créeme, me lo agradecerás. En las páginas de la Biblia, a través de sus historias, se encuentran no solo relatos de fe, sino también las claves para entender el verdadero propósito de la vida. Estos relatos de hombres y mujeres comunes, llamados por Dios, se transformaron en los instrumentos de su voluntad. Sus vidas son una prueba de que la sabiduría de Dios puede llevar a la humanidad a lograr lo aparentemente imposible. Cada uno de ellos, con sus luchas, victorias y fallos, desbloqueó secretos profundos de sabiduría divina que aún hoy resuenan. Acompáñanos mientras desentrañamos las historias de aquellos que caminaron en fe y fueron guiados por la sabiduría de Dios, desde los tiempos antiguos hasta el presente. Cuando Salomón ascendió al trono de Israel, su juventud lo hacía parecer una figura vulnerable, pero su corazón estaba lleno de sabiduría divina. Después de su ascenso, Dios se le apareció en sueños y le ofreció pedir lo que quisiera. En ese momento, Salomón no pidió riquezas, ni fama, ni poder. En cambio, pidió algo más grande: sabiduría para gobernar a su pueblo. Dios, complacido por su elección, le otorgó una sabiduría inigualable y con ello un reino próspero. El reinado de Salomón fue un tiempo de paz y prosperidad para Israel, donde sus decisiones sabias guiaron al pueblo hacia un futuro glorioso. El juicio de Salomón sobre dos mujeres que disputaban la maternidad de un niño se convirtió en una de las historias más famosas de su sabiduría, mostrándole al mundo que la sabiduría divina puede discernir incluso los corazones más complejos. En un tiempo en que la humanidad se alejaba cada vez más de Dios, Noé se destacó como un hombre de justicia y fe. Dios le habló directamente, dándole instrucciones para construir un arca que salvaría a su familia y a las especies animales del juicio divino. Mientras el mundo se burlaba de él y de sus advertencias, Noé siguió la instrucción divina con perseverancia y fe. El arca no solo fue un refugio físico, sino un símbolo de la fidelidad de Noé a las promesas de Dios. A pesar de las circunstancias y el escepticismo que enfrentó, Noé construyó el arca y sobrevivió a un diluvio que destruyó el mundo conocido. Su historia es la de un hombre que confió en la palabra de Dios a pesar de la incredulidad de los demás. El arca de Noé no solo salvó a los seres humanos y animales, sino que marcó el comienzo de un nuevo capítulo para la humanidad, sustentado por la gracia de Dios. En el palacio real de Persia, la joven Esther, una mujer judía, fue elegida reina del imperio. Aunque su belleza le permitió ganar el favor del rey, fue su sabiduría y valor lo que realmente la distinguió. Cuando un malvado consejero del rey planeó la destrucción de los judíos, Esther se enfrentó a la adversidad con valentía. Sabía que presentarse ante el rey sin ser llamada podía costarle la vida, pero confiando en la voluntad de Dios, arriesgó todo por su pueblo. Con una acción decisiva, Esther se presentó ante el rey, reveló el complot y salvó a su pueblo de la aniquilación. Su historia no solo es un testimonio de coraje, sino también de la sabiduría divina que la guió a tomar decisiones que cambiaron el destino de su nación. El joven David, un simple pastor, fue elegido por Dios para ser el rey de Israel. Pero antes de alcanzar esa posición, enfrentó su prueba más grande. Enfrentó a Goliat, un gigante temido por todo el ejército de Israel, armado con solo una honda y su fe en Dios. Mientras los demás temían y dudaban, David vio en Goliat no solo a un gigante, sino a alguien que desafiaba al Dios de Israel. Con valentía y confianza en que Dios lo respaldaría, David derrotó a Goliat, y ese momento marcó el comienzo de una serie de victorias que llevarían a David a convertirse en el rey
que unificaría a Israel. La historia de David y Goliat es un testamento de la fe y la sabiduría divina, mostrando que con Dios los gigantes caen. Moisés fue llamado por Dios para liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto. A pesar de sus dudas iniciales, Moisés obedeció y se levantó como el líder del pueblo de Dios. A través de la fe y la obediencia, Moisés guió a Israel a través del desierto, enfrentando innumerables dificultades, rebeliones y desafíos. Con paciencia, Moisés no solo guió al pueblo, sino que también recibió de Dios los 10 mandamientos, el fundamento de la ley divina que guiaría a Israel y a las naciones. Moisés, como líder, entendió que su sabiduría no venía de sí mismo, sino de la directa revelación de Dios. Aunque nunca entró en la tierra prometida, su vida fue un testimonio de obediencia y dedicación a la voluntad divina. En las orillas del río Jordán, Juan el Bautista emergió como una figura de firmeza y valentía. Su mensaje claro y directo llamaba al arrepentimiento y a la preparación para la venida del Mesías. A pesar de la oposición de los líderes religiosos y la incertidumbre que enfrentaba, Juan proclamó el mensaje de Dios sin temor, sumergiendo a multitudes en el agua como símbolo de purificación. Su vida fue un testimonio de obediencia total a la voluntad divina y su coraje de hablar la verdad, sin importar las consecuencias, lo llevó a ser encarcelado y finalmente martirizado. En sus últimos momentos, Juan mantuvo su fe inquebrantable, incluso enviando a sus discípulos a preguntar a Jesús si él era el Mesías prometido. La historia de Juan el Bautista es un recordatorio de que la sabiduría divina no siempre se trata de la aceptación humana, sino de ser fiel a lo que Dios nos llama, incluso cuando el mundo no lo entiende. Su vida demuestra que la verdad de Dios es más importante que la seguridad personal. En una tierra lejana, un hombre llamado Job vivió una vida de bendición y prosperidad, pero un día todo cambió. Job perdió su riqueza, su salud y su familia, y se encontró rodeado por el dolor y la desesperación. Sin embargo, a pesar de sus sufrimientos, Job nunca maldijo a Dios. En lugar de eso, buscó respuestas, hizo preguntas y a través de su sufrimiento encontró una sabiduría profunda en la soberanía de Dios. Job nunca entendió completamente por qué sufrió, pero lo aceptó, confiando en que Dios tenía un propósito mayor. Al final, Dios restauró todo lo que Job había perdido, pero lo más importante es que Job aprendió a conocer a Dios de una manera más profunda, mucho más allá de lo que había experimentado antes. La historia de Job es un testimonio de que incluso en el dolor y la incertidumbre, la sabiduría divina nos lleva a un entendimiento más profundo de Dios y de su propósito en nuestras vidas. Job nos muestra que la sabiduría divina no siempre se encuentra en las respuestas, sino en la confianza continua en un Dios que tiene control sobre todo. Saulo de Tarso, un feroz perseguidor de los cristianos, estaba decidido a erradicar lo que veía como una secta peligrosa. Sin embargo, mientras viajaba hacia Damasco con la intención de arrestar a más seguidores de Cristo, una luz cegadora lo rodeó y la voz de Jesús lo confrontó. «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». La vida de Saulo cambió para siempre. Fue cegado, luego curado por un discípulo llamado Ananías, y se convirtió en Pablo, el más grande apóstol del cristianismo. La transformación de Pablo es un ejemplo de cómo la sabiduría divina puede cambiar completamente el rumbo de una vida. De ser un enemigo de la fe, Pablo se convirtió en su mayor defensor, viajando por todo el mundo conocido, fundando iglesias y escribiendo cartas que aún hoy forman la base de nuestra doctrina cristiana.
La historia de Pablo muestra que la sabiduría divina no se limita a los que parecen ser buenos o piadosos, sino que está disponible para todos, incluso para aquellos que están más alejados de Dios. Su vida nos enseña que el poder de Dios puede transformar lo imposible en algo grandioso. En la pequeña aldea de Nazaret, una joven llamada María fue elegida para cumplir una de las misiones más grandes de la historia: ser la madre de Jesucristo, el Salvador del mundo. Cuando el ángel Gabriel le anunció que concebiría al Hijo de Dios, María no entendió cómo sería posible, pero su respuesta fue clara: «He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra». Lucas 1:38. María aceptó con humildad el plan divino, sin temer lo que los demás pudieran pensar o las dificultades que enfrentaría. A lo largo de su vida, María fue testigo del milagro de la salvación a través de su Hijo, quien cambiaría el destino de la humanidad. La sabiduría de María no fue solo en su capacidad para ser la madre de Jesús, sino en su disposición a obedecer y confiar en el plan de Dios, incluso cuando parecía incomprensible. Ella nos enseña a aceptar el propósito divino, incluso en momentos de incertidumbre. En un tiempo de gran desesperación, Jeremías fue llamado por Dios para ser un profeta en medio de una nación que se desmoronaba. Desde su juventud, Jeremías vio cómo su pueblo se alejaba de Dios, pero su misión era clara: advertirles sobre las consecuencias de su desobediencia. A pesar de la oposición y el rechazo constante, Jeremías no se rindió. A lo largo de su vida fue ridiculizado, perseguido y encarcelado, pero nunca dejó de proclamar la palabra de Dios. En Jeremías 1:5, Dios le dice: «Antes de formarte en el vientre te conocí, y antes que nacieras te santifiqué». Este llamado divino le dio una sabiduría profunda sobre la paciencia, la obediencia y la persistencia. A pesar del dolor y la soledad, Jeremías confió en la fidelidad de Dios. La vida de Jeremías muestra que a veces la sabiduría divina no se encuentra en los resultados inmediatos, sino en la persistencia en la fe. La historia de Jeremías es un recordatorio de que, incluso cuando los demás no escuchan, nuestra obediencia a Dios puede sembrar semillas de esperanza que florecerán en su tiempo. Después de la muerte de Jesús, María Magdalena, quien había sido sanada por él de demonios, se encontraba entre los más devastados por su partida. Fue la primera en llegar al sepulcro el domingo de resurrección y la primera en ser testigo de la increíble revelación, el sepulcro vacío. María Magdalena, sin dudar, corrió a contarles a los discípulos que el Maestro vivía. Su valentía y su firme fe fueron esenciales en la proclamación de la resurrección, una verdad fundamental del cristianismo. La sabiduría de María Magdalena no estaba solo en reconocer a Jesús en el jardín, sino en creer sin ver lo que otros no podían imaginar. María Magdalena nos enseña que la sabiduría divina se encuentra también en la fidelidad inquebrantable, en la capacidad de ver lo divino en medio del dolor y la incertidumbre, y en ser la primera en compartir el mensaje de la esperanza y la resurrección. Pedro, uno de los discípulos más cercanos a Jesús, fue también el que negó conocerlo 3 veces, justo antes de la crucifixión. La tristeza y el arrepentimiento lo abrumaron cuando se dio cuenta de su error, y pasó tiempo sumido en el dolor. Pero después de la resurrección de Cristo, Pedro recibió la oportunidad de ser restaurado. En Juan 21:15-17, Jesús lo interrogó 3 veces. ¿Me amas?, restaurando su fe y dándole el mandato de pastorear a sus ovejas. La restauración de Pedro no solo muestra el perdón divino, sino también cómo, a través del arrepentimiento genuino, incluso aquellos que fallan pueden ser usados poderosamente por Dios. La sabiduría que Pedro ganó a través de su fracaso y restauración lo hizo uno de los pilares más importantes de la iglesia primitiva.
Juan, el discípulo amado, fue exiliado a la isla de Patmos por su fe. Lejos de su comunidad, en soledad y sufrimiento, fue allí donde recibió una visión divina que se convirtió en el Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Juan vio el futuro, el regreso de Cristo y la victoria final sobre el mal. Su visión reveló el propósito eterno de Dios y la certeza de que, aunque la oscuridad parece prevalecer, la luz divina triunfará. La sabiduría de Juan en Patmos revela que, incluso en la adversidad y el exilio, Dios puede darnos visión y perspectiva eterna. Juan no solo vio el futuro, sino que comprendió que el reinado de Cristo es eterno y seguro. Esta visión sigue inspirando esperanza a los creyentes de todo el mundo. Después de la caída de Jerusalén, los israelitas se encontraban dispersos, sin hogar ni esperanza. Nehemías, un hombre de Dios y copero del rey de Persia, recibió el encargo divino de regresar a Jerusalén para reconstruir sus murallas, una tarea monumental en tiempos de gran opresión. En Nehemías 2:18 nos cuenta cómo, confiando en el poder de Dios, habló al pueblo y les dijo: «La mano de mi Dios fue buena sobre mí». A pesar de las dificultades y las amenazas de aquellos que querían impedir su misión, Nehemías persistió. Con gran sabiduría y liderazgo, organizó a la gente para que trabajaran juntos, y en solo 52 días, las murallas de Jerusalén fueron reconstruidas. Su sabiduría práctica y su capacidad para inspirar y unir a las personas bajo un propósito común mostraron cómo la fe y la organización divina pueden superar cualquier obstáculo. Nehemías nos enseña que la sabiduría no solo es espiritual, sino también práctica. En medio de la dificultad, la sabiduría divina nos da la capacidad de ver soluciones, organizar esfuerzos y trabajar en unidad para cumplir un propósito mayor. En el jardín de Getsemaní, con la cruz a punto de ser levantada sobre él, Jesucristo oró a su Padre diciendo: «Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Lucas 22:42. Este fue el momento culminante en la vida de Jesús, cuando no solo enseñó sobre la sabiduría divina, sino que la vivió en su máxima expresión. A través de su sacrificio, Jesús mostró la sabiduría eterna de Dios, el amor y la gracia, la humildad y el perdón. Al morir en la cruz, no solo cumplió la promesa de salvación, sino que nos mostró que la sabiduría divina no siempre está en la fuerza, sino en la entrega sacrificial por el bien de otros. Al resucitar, Jesús venció la muerte, revelando la victoria final que Dios ha prometido a aquellos que le siguen. La cruz, que parecía el fin de una historia, se convirtió en el comienzo de una nueva vida para todos los creyentes. La sabiduría de Dios, manifestada en Cristo, es el camino hacia la salvación y la restauración del mundo. Después de la ascensión de Jesús al cielo, los apóstoles recibieron el mandato divino de expandir su mensaje. Aunque enfrentaron persecuciones, encarcelamientos y la amenaza constante de muerte, los apóstoles nunca vacilaron. Pedro, Juan, Santiago y todos los demás discípulos, guiados por el Espíritu Santo, tomaron los evangelios al mundo conocido, predicando el mensaje de amor y redención. La sabiduría que ellos compartieron no vino solo de sus enseñanzas, sino de sus vidas transformadas por la presencia de Cristo en ellos. Cada uno de ellos sufrió, pero su fidelidad nunca fue quebrantada, y en su sacrificio fundaron la iglesia que llevaría el mensaje del Evangelio a todos los rincones de la tierra. La historia de los apóstoles es un recordatorio de que, incluso cuando enfrentamos persecuciones o adversidades, la sabiduría divina nos capacita para resistir y avanzar, llevando la luz de Cristo a un mundo que necesita desesperadamente esperanza. El último libro de la Biblia, Apocalipsis, nos presenta una revelación final de la sabiduría divina.
la victoria de Cristo sobre el mal, la creación de un nuevo cielo y una nueva tierra. En el Apocalipsis 21:1, Juan ve la nueva Jerusalén descendiendo del cielo, donde Dios morará con su pueblo y no habrá más muerte, dolor ni llanto. Este es el final de la historia humana, donde la sabiduría de Dios se muestra en su forma más gloriosa, la redención final y la restauración del mundo, la resurrección de los muertos, la eternidad con Dios y la victoria sobre el mal marcan el cierre de una narrativa escrita por Dios desde el principio, donde su sabiduría se manifiesta en la plenitud de la salvación. El final de la historia no es un cierre, sino el comienzo de una eternidad de paz y gloria. La sabiduría divina es la guía que nos lleva hacia ese futuro glorioso, donde la presencia de Dios será el centro de nuestra existencia para siempre. En las tierras de Damasco, Saulo de Tarso, un perseguidor feroz de los cristianos, vivió con la certeza de que su misión era purificar la fe. Con cartas del sumo sacerdote, buscaba arrestar a los seguidores de Jesús, pero en un instante todo cambió. Una luz celestial lo cegó, y la voz de Jesucristo lo llamó: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». En ese momento, Saulo comprendió que todo lo que había creído estaba equivocado. Lo que parecía ser el fin de su vida se convirtió en un nuevo comienzo. La transformación de Saulo a Pablo, de ser un enemigo de la fe, se convirtió en su más ferviente defensor, llevando el mensaje de Cristo a todos los rincones del mundo conocido. Su sabiduría no provenía de sus estudios o de su capacidad humana, sino de la revelación directa de Cristo. Pablo, con el tiempo, escribió cartas que se convirtieron en la base del Nuevo Testamento. A través de su vida, aprendió que la sabiduría de Dios no tiene límites y puede transformar las vidas de las personas más alejadas, guiándolas a ser instrumentos poderosos de cambio. La historia de Pablo revela que, incluso cuando nuestros caminos parecen errados, la sabiduría divina puede guiarnos hacia un propósito mucho mayor, renovando nuestras vidas y nuestro destino. En la tierra de Judá, Jeremías, conocido como el profeta llorón, fue llamado por Dios para entregar un mensaje de juicio a un pueblo que se había apartado de él. Jeremías no solo predicaba, sino que vivió las consecuencias de su mensaje, la persecución, el desprecio y la soledad. A pesar de todo, nunca dejó de transmitir las palabras de Dios, incluso cuando su propio pueblo no escuchaba. Su corazón se quebrantaba por el dolor de ver a su nación caída, pero en Jeremías 29:11, Dios le asegura que Él tiene planes de bienestar y un futuro lleno de esperanza, incluso en los momentos más oscuros. A través de su dolor, Jeremías aprendió que la sabiduría de Dios a veces se revela en los momentos más difíciles, cuando todo parece perdido. La vida de Jeremías nos recuerda que la sabiduría no solo reside en la prosperidad, sino también en la capacidad de seguir confiando en Dios, incluso cuando el sufrimiento parece interminable. En una parábola que ha tocado los corazones de millones, Jesús narra la historia del hijo pródigo, Lucas 15:11-32. Un joven que tras reclamar su herencia se aleja de su padre y malgasta todo en una vida de pecado. Pero cuando el hambre y la desesperación lo alcanzan, decide regresar, arrepentido. Lo que encuentra es una bienvenida inesperada. Su padre lo recibe con los brazos abiertos, celebrando su regreso. La sabiduría que brota de esta parábola es profunda. El amor incondicional de Dios nunca nos abandona, sin importar cuán lejos nos hayamos alejado. Al regresar al Padre, el Hijo experimenta una restauración completa, no solo en su relación con su Padre terrenal, sino también con Dios mismo. La sabiduría divina se revela en la capacidad de perdonar y restaurar,
transformando vidas rotas en un futuro lleno de esperanza. La parábola del Hijo Pródigo muestra cómo el perdón de Dios puede restaurar incluso las vidas más perdidas, recordándonos que siempre hay un regreso a la casa del Padre. Finalmente, la revelación final llega con Juan el apóstol, quien, después de años de servir a Cristo, fue exiliado en la isla de Patmos. Allí, en soledad, Dios le mostró lo que sería el fin de los tiempos. La visión de Juan en el libro de Apocalipsis no solo nos habla del juicio, sino de la gloria futura de un nuevo cielo y una nueva tierra. Juan vio la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descendiendo del cielo y oyó una voz que proclamaba: «He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres». Apocalipsis 21:3. La sabiduría de Juan no solo fue la visión de un futuro glorioso, sino la comprensión de que la sabiduría divina sobrepasaba los sufrimientos presentes y que el final de la historia será victorioso. A través de la visión de Juan, vemos que el futuro de aquellos que siguen a Cristo está lleno de esperanza y victoria, porque la sabiduría de Dios está inscrita en su promesa final. Desde los tiempos antiguos hasta el futuro eterno, la sabiduría divina ha guiado a la humanidad, revelándose a través de las vidas de hombres y mujeres que, al obedecer y confiar en Dios, transformaron el curso de la historia, cada uno de ellos con sus historias de fe, coraje, perdón y redención. Nos deja un legado que no solo cambió sus tiempos, sino que sigue siendo relevante para nosotros hoy. Las lecciones de sabiduría de personajes bíblicos como Salomón, Noé, David, Jesús, Pablo, Jeremías y muchos otros nos hablan de un propósito eterno y nos enseñan a vivir con esperanza y fe. El viaje que comienza con la sabiduría de Dios en las páginas de las Escrituras se extiende hasta el presente, invitándonos a caminar con la misma sabiduría divina que transformó el mundo. La historia continúa y la sabiduría de Dios sigue siendo la guía eterna para todos los que buscan cumplir su propósito divino.